chicos, buenos días. ¿Cómo están? Espero que les haya ido muy bien en esta semana, sobre todo que hayan realizado las tareas que tenían pendiente por hacer. Recuerde que es importante que usted siempre esté haciendo sus tareas y no deje las tareas para última hora, porque si usted deja las tareas para última hora, luego cuando usted va a querer hacer sus actividades, pues de repente puede ser que no tenga el tiempo y va a estar complicado y luego no va a quedar bien en sus asignaciones. Entonces, por eso es necesario que usted haga sus tareas a tiempo. Si es preciso, todos los días usted debe tratar de avanzar en algo en sus tareas, porque de esa manera usted se ahorra, pues, que se le olvide de repente hacer algo y que el tiempo venza para la entrega de la tarea y ya vas a tener problemas. Entonces, bueno, esperemos que ustedes pues cumplan con esa parte que es tan importante para este proceso educativo. Como ustedes saben, estamos en un sistema virtual que requiere mayor responsabilidad y dedicación de parte de ustedes para que esto tenga éxito. Chicos, yo aquí les estoy compartiendo mi pantalla y el tema que tenemos para hoy es sobre emprendimiento. Pero antes de entrar en el tema, yo quiero compartirles a ustedes un video que para mí es muy motivador porque trata de jóvenes emprendedores. Yo sé que muchos de ustedes piensan que emprender un negocio pues es cosa de otras personas y no de ustedes, que ustedes quizás no puedan o no tengan el recurso económico o la capacidad, no sé, para hacerlo. Pero cuando ustedes vean este video, ustedes se van a dar cuenta que todos tienen la capacidad de hacer empresas y que de una idea que para otros resulte descabellada, pues de esas pequeñas cosas se hacen grandes empresas y productivas sobre todo. Entonces, sin más, vamos a ver el video para poder entonces continuar más adelante con los contenidos que quiero compartirles el día de hoy. Veamos entonces el video. Si por algún motivo no lo pueden escuchar o ver bien, me lo hacen saber para entonces ver qué ha pasado. Así que vamos a proyectarlo aquí y vamos a ver todos este interesante video. Vamos a esperar unos minutitos allí, que siempre demora algo a la hora de salir. Pero de verdad que entre todos los videos que vi, porque estaba buscando algo que les funcionara a ustedes y que fuera motivador para ustedes, vi este video y me pareció sumamente interesante porque no todo el mundo piensa que puede hacer un negocio. ¿Necesitas una página web profesional ganadora? Acabo de crear la mía con Wix. Te la presento. Entras en wix.com. Okay, con Wix puedes personalizar. Vamos a saltar. Ok. Este es el video. Amiga, amigo, qué gusto que estés una vez más con nosotros para compartir información valiosa en el mundo de los negocios, emprendimientos, profesiones, inversiones, economía, además de consejos prácticos para crear tu empresa o crecer. Iniciamos inmediatamente.
En el video anterior compartimos material informativo sobre los 9 emprendedores menores de 20 que han construido sus empresas a tan temprana edad. Y gracias a la sugerencia de uno de nuestros seguidores, hemos investigado sobre los jóvenes emprendedores latinos que también han creado sus compañías. Quizá no tienen menos de 20, pero sí las ganas de triunfar, observando oportunidades, aprovechando los recursos y poniéndoles a dosis de fe y constancia para crecer con sus emprendimientos. Estas son otras historias que inspiran en esta oportunidad de jóvenes talentos latinos con espíritu emprendedor que no se han visto doblegados por las circunstancias u obstáculos adversos. Además, sus emprendimientos se distinguen por su visión y conciencia social. Número 1. Lucrecia Bordier pensó en irse de Haití para siempre después de que un terremoto devastó el país en 2010. Pero cuando vio la resiliencia de sus compatriotas y el esfuerzo y el trabajo que dedicaron para reconstruir el país, supo que tenía que quedarse. Quería ser parte de esa renovación, dice la joven emprendedora que con tan solo 24 años formó un negocio de reciclaje en Puerto Príncipe. Ahora su empresa tiene más de 20 empleados. Más allá de generar recursos, quería hacer algo para ayudar a mi país, afirma. Número 2. Gino Tubaro creció desarmando una plancha de ropa para construir un robot y desbaratando un parlante para armar una aspiradora. Cuando creció, el inventor argentino comenzó a hacer proyectos con un propósito. Con 22 años ya ha desarrollado una máquina que traduce textos a braille y ha lanzado un proyecto que usa tecnología de impresión 3D de código abierto para crear prótesis de manos gratis. Las prótesis son producidas por una red de voluntarios que tienen impresoras 3D. Son parte de LIMS, una organización de Tubaro fundado en 2014, y él describe como un híbrido entre una fundación y una startup. Número 3. Cuando todavía era un estudiante universitario, Máximo Cavazzani desarrolló iStock Manager, la primera aplicación gratuita de compraventa de acciones que tuvo un éxito inmediato. Con apenas 22 años, Máximo ya había hecho una fortuna, pero en lugar de dedicarse a gastar su dinero, decidió fundar Ethermax, la firma creadora de la aplicación Apalabrados y de Preguntados, con más de 100 millones de descargas en todo el mundo. Hoy su empresa cuenta con más de 200 empleados y Preguntados ya está disponible en 15 idiomas. Funciona bajo un modelo de negocio que permite ganar dinero a través de anuncios, compras dentro de la interfaz y pagos de los usuarios que quieren la versión sin anuncios. Número 4. El abogado chileno Jorge Nasser es el fundador del Grupo Alto, una compañía que pretende prevenir y disminuir los robos en tiendas y supermercados, presente en Chile, Colombia, México, Estados Unidos y España. Su modelo de negocio promete reducir delitos, cambiar conductas y mejorar las pérdidas de las empresas a través de 3 pilares: recolección de información para saber quiénes son, dónde viven y cómo roban los delincuentes, persecución penal eficiente para lograr la sanción pertinente y un sistema de marketing disuasivo que genere ambiente de control y ayude a prevenir los hurtos. Número 5. La peruana Mariana Costa es la fundadora de Laboratoria, un proyecto de emprendimiento social que forma a mujeres jóvenes de bajos recursos de Perú, México y Chile como programadoras y expertas en desarrollo web. Costa, quien estudió Relaciones Internacionales en London School of Economics y tiene una maestría en Administración Pública y Desarrollo de la Universidad de Columbia en Nueva York, ya había trabajado en diversos programas de desarrollo social en países como El Salvador, Guatemala, Haití y Kenia. En 2015 fue seleccionada una de las 5 innovadoras menores de 35 en Perú por Mid Technology Review. Número 6. Andrés Barreto, conocido como el Mark Zuckerberg latino. Este colombiano es una de las figuras más reconocidas en el emprendimiento tecnológico. Cuando tenía 18 fundó Groove Shark, una plataforma de reproducción de música bajo demanda, ejemplo a seguir para las posteriores Spotify o Deezer. Lamentablemente, al perder una batalla legal con las disqueras más grandes de Estados Unidos, cerró. Sin embargo, no se dio por vencido y a sus 31 años ha creado 8 empresas, incluyendo Social Add-on Ventures, una aceleradora de proyectos tecnológicos con sede en Miami que hasta ahora ha logrado impulsar 40 empresas de Europa, Latinoamérica y Estados Unidos, logrando recaudar más de $20 millones. También creó la iniciativa CodeRise, con la que quiere enseñar programación a jóvenes entre 14 y 18 años. La argentina Mariana Andrea Nalín es gerente de la empresa Reciclar Recycling Technology, dedicada al tratamiento y recuperación de basura electrónica. En 2010, ella y su hermano Farid fundaron este proyecto que presta un servicio de reciclaje integral a empresas que generan residuos tecnológicos. El proceso se divide en 4 labores: recolección, reutilización, reciclaje y concienciación a lo largo de toda la cadena. Además, hay varios puntos limpios repartidos por la ciudad de Mendoza, donde se ubica la empresa, para que los ciudadanos depositen los aparatos que ya no utilizan.
Número 8. Con apenas 22 años, Jordi Muñoz cofundó la compañía dedicada a la fundación de drones, 3D Robotics. Todo empezó cuando este mexicano se mudó con su esposa desde Tijuana a Riverside, California, después de haber sido rechazado para estudiar en el Instituto Politécnico Nacional de México. Sin poder encontrar trabajo fijo, se dedicó a su pasión, la programación y la electrónica. Encontró un foro llamado iDrones, donde aficionados de varios países comparten sus experiencias sobre estos aparatos. Al poco tiempo, utilizando los sensores de su consola Nintendo y una placa de Arduino, una plataforma de hardware abierta, logró convertir un helicóptero a control remoto en un dron. En la actualidad, la mayor parte de los drones que se producen en el mundo tienen el piloto automático que desarrolló Muñoz. Ahora se ha retirado de esa empresa para crear otra compañía de robótica llamada Mayan Robotics, con sede en San Diego, California. Número 9. La zumba, al estilo de aeróbicos, al son de ritmos latinos que arrasa en gimnasios de todo el mundo, fue creada por el colombiano Feito Pérez. Esta disciplina, que mueve a 15 millones de personas en 185 países, nació porque un día Pérez olvidó el cassette con la música que usaba para dar clases de aeróbicos y no tuvo más remedio que usar otro con canciones de salsa y merengue que había grabado en una emisora. La clase fue todo un éxito y marcó el comienzo de un imperio que hoy incluye venta de DVDs, ropa, accesorios, videojuegos y hasta cruceros temáticos. Cientos de entrenadores se han certificado para dar clases en países de los 5 continentes. Y número 10 no podía faltar Andrés Moreno. Debido a que su padre era diplomático, este venezolano pasó su infancia y juventud viajando por 9 países en 3 continentes. Esa experiencia le enseñó la importancia de saber inglés para comunicarse y encontrar mejores empleos en un mundo globalizado. Por eso decidió fundar Open English, una plataforma para aprender este idioma. Sin embargo, en Latinoamérica no pudo encontrar inversionistas que se interesaran por su proyecto, así que se fue a vivir a Silicon Valley durante un año. Dormía en el sofá de un amigo, salía todos los días vestido con traje para conseguir capital y terminó consiguiendo más de 120 millones de dólares en inversión. Ahora su empresa está valorada en más de 350 millones de dólares. Cuenta con más de 500,000 estudiantes en todos los países hispanoparlantes de Latinoamérica, Estados Unidos y Brasil. Su marca fue lanzada también en Rusia y Turquía. Hace 4 años adquirió la plataforma Next University, en la que cuenta con formación online de programación, desarrollo web y dispositivos móviles, mercadeo digital y otras carreras digitales. ¿Qué te parecieron estos 10 jóvenes latinos que han construido empresas fuertes y ahora son millonarios? Muy buenas ideas de emprendimiento social, educativo o aporte en diferentes ámbitos. Historias definitivamente inspiradoras que pueden ayudarte a edificar tus sueños. Esto. Ok, chicos, entonces ya vimos el video y solamente quisiera aportar allí es que, mire, personas común y corriente como usted, como yo, y están haciendo negocios y negocios grandes, no son negocios pequeños. Entonces, ¿qué significa esto? Que todos podemos hacerlo. Obviamente tenemos que tener, bueno, no vamos a hablar de lo que debemos tener porque ese es el tema que vamos a conversar hoy, así que mejor vamos a continuar y vamos a ver entonces qué debemos tener nosotros para lograr alcanzar la meta que esos chicos han alcanzado. Veamos entonces primero el concepto de emprendimiento. Tenemos que el concepto de emprendimiento es la capacidad de las personas para crear nuevas empresas. Capacidad que tienen las personas para crear nuevas empresas. Pero ustedes quizás se preguntarán, ¿pero cómo hace uno para hacer un negocio? O sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que necesito? Bueno, mire que no es muy complicado, chicos. Vamos a ver qué necesitamos. Tenemos entonces que las cualidades que debemos tener para ser emprendedor, entre muchas, vamos a decir que estas son las más importantes. Debo hacer o deben hacer algo que les guste. Cuando nosotros seleccionamos un negocio, normalmente la persona lo hace haciendo cosas que le gustan. Porque cuando uno hace un negocio que a uno le gusta, lo va a disfrutar, lo va a gozar, se va a apasionar con ese negocio. Luego tenemos aquí compromiso. Ese compromiso tiene que ver con la perseverancia y determinación. Si yo tomé la decisión de invertir, si yo tomé la decisión de hacer un negocio,
Entonces debo ser perseverante. No puedo echarme para atrás al primer obstáculo que encuentre en el camino, entonces ya digo, no, ya no continúe, no. Tienes que tener perseverancia y tienes que tener determinación, ¿ok? De repente no me va bien ahorita en este momento, pero yo tengo que tener perseverancia, yo voy a esperar un poco, yo sé que las cosas van a mejorar, tengo que tener mente positiva de que las cosas van a mejorar y de hecho tienen que mejorar, porque si tú lo que estás haciendo, lo estás haciendo con amor, lo estás haciendo con pasión, tiene que funcionar. Luego dice allí que tenemos que tener iniciativa. ¿Y qué es la iniciativa? Es la capacidad para emprender. O sea, tenemos que tener iniciativa, tenemos que ser creativos para emprender, para encontrar esas cosas, esos puntitos, esos negocios, como ustedes vieron en el video. Son ideas que de repente a otros no se le hubiese ocurrido y cosas que se pueden hacer, pero a nadie se les había ocurrido y se les ocurrieron a esas 10 personas. Entonces, de eso se trata la iniciativa. Tenemos que tener resolución. Es lo mismo, es relacionado con el compromiso y perseverancia. O sea, tenemos que estar decididos a hacer las cosas. No podemos pensar negativamente, siempre positivamente, y es la única manera para lograr lo que nosotros deseamos. Seguimos entonces con las cualidades. Tenemos que otra cualidad es la creatividad e innovación. Tener ideas creadoras, o sea, ideas nuevas. Tratemos de no copiar ideas, porque el problema que tenemos o que tienen los jóvenes para hacer negocio es que en vez de hacer una idea creativa, nueva, innovadora, siempre buscan copiar ideas, copiar ya negocios que están hechos. Y obviamente si existe un negocio, pues tú vas a entrar con ciertas desventajas porque vas a tener que competir con la persona que ya está, quizás con mayor experiencia que tú, con más tiempo en el mercado. Entonces tú tienes que entrar a competir de salida y eso no es saludable. Por eso es que siempre se trata de que las ideas sean nuevas, sean ideas diferentes, innovadoras, porque obviamente si tu idea es nueva, es algo diferente, estás innovando, pues no va a haber tantos competidores y te va a costar menos entrar al mercado. Luego tenemos aquí el optimismo, hay que tener confianza en uno mismo. O sea, debo confiar, debo creer en ese negocio que yo estoy estableciendo o que yo quiero venderle a la gente. Pero si ni yo misma creo en mi negocio, pues no voy a tener clientes porque la gente no va a comprar un producto o un servicio donde ni el mismo dueño cree en ese producto o servicio. Entonces, por esto es importante que tú tengas confianza en lo que haces y que tú creas en el producto que estás vendiendo o en el servicio que estás ofreciendo para que la gente de igual manera crea en lo que tú estás haciendo. Luego tenemos aquí, debemos manejar el dinero sabiamente. Debemos ser cuidadosos en la administración del dinero. ¿Qué pasa con algunos empresarios? Algunos empresarios tienen problemas con el dinero porque apenas sienten que están ganando un poquito, comienzan a gastar más de lo que deben. Y el problema no es que lo utilizan para invertir en el negocio, sino que de repente lo utilizan para comprarse un buen celular, para comprarse un buen carro, para comprarse una buena casa. Entonces, no se puede hacer uso de esta manera del dinero. Por lo menos durante los primeros años de inicio de la empresa, se debe evitar hacer gastos que vayan más allá de inversiones. O sea, todo lo que nosotros invertimos tiene sentido porque es un dinero que va a retornar en algún momento. Sin embargo, esos gastos que no tienen retorno, pues sí representan pues un problema para la empresa porque pierdes la liquidez y es importante que por lo menos en los primeros años, los primeros 5 años, la empresa tenga cierta liquidez que le permita afrontar cualquier situación que se le presente. Pensar en el cliente hace la diferencia en el triunfo y el fracaso del negocio. ¿Por qué es importante pensar en el cliente? Porque obviamente nosotros nos debemos a nuestros clientes.
Si bien es cierto, la idea es de nosotros, el dinero es de nosotros, la inversión es de nosotros somos los que estamos arriesgando como emprendedores, pero nosotros debemos pensar en el cliente porque es ese cliente el que compra el producto o servicio y es a quien nosotros como empresa nos debemos, a nuestro cliente. Entonces hay que pensar siempre en el cliente para tomar buenas decisiones a la hora de establecer el precio, a la hora, por decir algo, si queremos hacer un cambio en el producto, en el servicio, ya sea en la presentación, ya sea en el contenido. Eso hay que considerar siempre al cliente porque al final del camino, como dice teóricamente, quien marca el triunfo y el fracaso del negocio es justamente el cliente. Luego continuamos aquí y vamos a ver en qué consiste la evaluación de proyectos. Tenemos entonces que evaluar un proyecto es analizar las acciones propuestas a través de un conjunto de criterios. Entonces tenemos que la evaluación del proyecto tiene que ver con el análisis de costo-beneficio. Normalmente los proyectos, cuando hablamos así en proyectos en términos generales, vamos a hablar de proyectos de tipo gubernamentales, cada vez que el Estado o el gobierno, si le queremos llamar de esa manera, hace programas o proyectos tipo sociales, lo que buscan es darle solución a alguna problemática a un grupo de personas o a una comunidad X dentro del país. Entonces, de eso trata la evaluación de los proyectos, ¿verdad? Que debemos tener claro cuáles son las acciones a tomar y qué es lo que nosotros pretendemos alcanzar con este proyecto. Luego tenemos aquí que existen pasos para la evaluación de los proyectos. Tenemos que hay 3 pasos importantes para la evaluación del proyecto. Tenemos el proceso, que el proceso tiene que ver con la organización continua porque la organización cambia, o sea, la organización se modifica y debemos entonces estar pendientes sobre si hay necesidades de insumo para transformar algunos productos. Debemos también pensar en la localización, que esta localización tiene que ver con la ubicación física de las operaciones de un proyecto. Es importante considerar aspectos como los medios y costos de transporte, la disponibilidad y costo de materia prima, factores ambientales disponibilidad de mano de obra, topografía del suelo, cercanía del mercado, la seguridad y la disponibilidad de los servicios básicos. Cuando nosotros establecemos un proyecto, debemos considerar estos elementos. Mire, vamos a poner un ejemplo así bastante común. Ustedes ven que en estos últimos años se ha incrementado mucho la venta de casas residenciales. Observen que siempre estos proyectos residenciales siempre buscan tener acceso a este tipo de cuestiones como es a escuelas, transporte, agua, luz. ¿Por qué? Porque obviamente las personas necesitan este tipo de cosas. Entonces, por esto hay que considerar muy seriamente la localización de los proyectos. Incluso cuando nosotros hacemos un pequeño proyecto de emprendimiento o gran proyecto de emprendimiento, es importante considerar esto, la localización, porque si nosotros ubicamos nuestro proyecto en un lugar donde haya acceso al transporte, donde haya acceso a otras cosas que nos puedan facilitar el mejoramiento de nuestro producto o servicio, pues es sumamente necesario considerarlo. El tamaño tiene que ver con la capacidad productiva del mismo en un periodo determinado. O sea, ¿cuál es la capacidad productiva que va a tener ese negocio en un periodo de tiempo determinado? Luego allí también nosotros vamos a tocar lo que es el mercado. Entonces tenemos aquí que el mercado está relacionado con la tecnología y el financiamiento. Entonces, con respecto a eso, nosotros vamos a ver cuál es la importancia del tamaño del mercado. Tenemos entonces aquí que el mercado, la tecnología y el financiamiento
deben ser considerados para a la hora de tomar en cuenta la decisión de invertir y también sobre la ubicación donde tú vas a establecer tu negocio. Obviamente nosotros necesitamos que nuestro negocio cuente con un mercado, y cuando nosotros hablamos de mercado nos referimos a esas personas que estarían dispuestas a comprar nuestro producto. Tenemos que considerar la parte tecnológica, porque la parte tecnológica juega un papel muy importante dentro de ese aspecto del tamaño y también el financiamiento. Entre otros elementos considerados también en el tamaño, está las características del producto, la disponibilidad de los insumos, los factores institucionales y la localización. ¿Por qué es importante considerar las características del producto? Obviamente porque nosotros debemos establecer o elaborar un producto que sea aceptado por nuestro mercado. La disponibilidad de los insumos es importante considerar a la hora de invertir o de establecer un proyecto o un negocio, saber dónde nosotros vamos a tener acceso a nuestros insumos, o sea, lo que nosotros vamos a requerir para poder poner en marcha nuestro negocio. Vamos a decir, que tengamos como idea establecer un restaurante de venta de comida a base de marisco. Nosotros debemos tener claro dónde nosotros vamos a tener acceso a esos productos o a esos mariscos, porque de lo contrario, pues de nada serviría que nosotros establezcamos un negocio de ese tipo si nosotros no contamos con el insumo necesario para poder cumplir con la demanda. Luego tenemos los factores institucionales. Recuerden también que todas las empresas están sujetas a elementos institucionales, ya sea políticas, reglamentaciones que debemos cumplir para poder funcionar. Y la localización pues también juega un papel muy importante dentro de estos negocios. Tenemos entonces también que existen otros aspectos importantes de los proyectos, y estos se relacionan con la rentabilidad. Cuando nosotros hablamos de la rentabilidad, nos referimos, dice que según la Real Academia, ellos dicen que la rentabilidad es la capacidad de rentar, rentable, que produce renta suficiente o remuneración. Podemos deducir que la rentabilidad de un proyecto se debe calcular los llamados parámetros de rentabilidad con la capacidad de retorno de la inversión. O sea, hay que considerar que cada vez que se invierte en algún tipo de negocio, pues debe considerarse la capacidad de retorno de ese dinero, porque es importante que ustedes sepan que todas las inversiones tienen que retornar en algún momento, porque si no retornan, entonces definitivamente el negocio no está teniendo un buen funcionamiento. Luego tenemos aquí que debe existir un plan de inversión. Y los planes de inversiones son los cálculos referidos a toda economía o a ciertos sectores, a determinadas áreas. No se elabora cambiando proyectos, sino en función de los grandes objetivos de desarrollo establecidos. Los planes de inversión en la práctica se derivan de los planes o programas de los gobiernos de turno. Aquí esto habla cuando estamos hablando de planes de inversión a nivel gubernamental. Pero en este caso nosotros vamos a referirnos o vamos a enfatizar más en la parte de proyectos, porque es importante que cuando se planifique la inversión se tenga muy claro cuáles son los periodos que nosotros, o cuáles son esos periodos en los que nosotros pretendemos que podamos hacer retornar el dinero y poder tener liquidez para seguir invirtiendo. Tenemos entonces también el estudio de factibilidad. Pues el estudio de factibilidad no es más que hacer una investigación profunda de si ese proyecto realmente es factible, porque un proyecto se supone que debe ser factible cuando nos permite lograr algún tipo de ganancia, si le podemos llamar de esa manera, vamos a llamarle de esa manera ganancia con relación a las ventas. Es decir, nosotros
luego de que sacamos nuestra inversión, debemos tener algún tipo de ingreso, que ese ingreso se le puede llamar ganancia y que también a su vez nos va a servir de ahorro para nosotros seguir invirtiendo y haciendo crecer el negocio. Y la viabilidad dice que desde el punto de vista económico es buscar y definir la rentabilidad. Entonces, la viabilidad tiene que ver también con la factibilidad, ¿verdad? Puede ser que un proyecto sea factible, pero no viable. Es factible porque lo puedo realizar, pero no es viable porque quizás no tengo dónde vender el producto que yo deseo elaborar. Entonces, son aspectos que debemos considerar a la hora de establecer un proyecto o de decidirnos por una empresa o un tipo de negocio. Luego tenemos funciones de los proyectos. Tenemos que los proyectos tienen una función económica que muestra el retorno de la inversión y una función social que es la búsqueda o que busca solucionar problemas del entorno. La parte económica, si nosotros nos proyectamos acá a nuestros pequeños proyectos de emprendimiento, que es lo que yo deseo, ustedes elaboren pequeños proyectos de emprendimiento y lo hagan como quien dice para ir practicando y ir haciendo una escalera para luego hacer cosas quizás con mucho más inversión. Tenemos entonces que la economía juega un papel muy importante porque todos los negocios deben, en un momento dado, deben tener algún tipo de ganancia para la persona que está invirtiendo. Y cuando hablamos de la parte social nos referimos que cada uno de los proyectos de emprendimiento que nosotros deseamos elaborar o que diseñamos o que ejecutamos deben responder a una problemática social, deben brindar una solución a un problema, porque recuerden ustedes que la idea de negocio siempre surge en función a un problema y que cuando uno establece o decide hacer un proyecto o un negocio, como le tenemos que llamar en este momento, es justamente porque nosotros con ese negocio deseamos solucionar un problema, que pueden ser diversos dependiendo del tipo de negocio que se esté desarrollando. Luego tenemos aquí que existen diferentes categorías de los proyectos. Tenemos entonces que hay 3 categorías específicas. La de producción de bienes, proyectos de infraestructura y proyectos de prestación de servicios. Cuando nosotros hablamos de proyectos de producción de bienes, nos referimos puede ser a la parte agrícola y que esta a su vez se puede dividir o puede ser de tipo pecuario, forestales, pesqueros, mineros, turísticos, ambientales, como ustedes pueden ver aquí en la imagen. Este es un tipo de proyecto agrícola, siembra creo que lechuga, vamos a decir hortalizas. Luego tenemos acá, cuando hablamos de proyectos de infraestructura, nos referimos a la parte, pueden ser pueden ser de tipo económico y pueden ser de tipo social. Los de tipo económico se relacionan con la energía, el transporte, comunicaciones, construcción de carreteras, aerovías, puertos, navegación, y los sociales son salud, vivienda, saneamiento, ordenamiento espacial y urbano. Pero también nosotros podemos, vamos a regresar acá, nosotros también podemos ajustar esta información que nosotros hemos visto aquí. Si bien es cierto, nos han dado las categorías de los diferentes proyectos, es importante también cuando usted tenga la necesidad de crear un proyecto, que usted tenga la idea de a qué tipo de categoría de proyecto responde, porque dependiendo también de la categoría del proyecto, asimismo son los requisitos que usted debe solicitar para poder ejecutar ese proyecto. Entonces, otra cosa importante que quiero decirles, chicos, con respecto al asunto de los proyectos, y volvemos entonces aquí al tema de las cualidades de un emprendedor, es que la idea que se tiene en esta asignatura, lo que nosotros estamos buscando con esta asignatura de gestión empresarial y formulación de proyectos, es despertar en cada uno de ustedes el deseo por ser empresario. O sea, nosotros le estamos hablando en términos generales de lo que son los proyectos, de las categorías de los proyectos, pero yo quiero que ustedes se enfaticen en cómo pueden hacer ustedes para crear un pequeño proyecto de inversión. O sea, por eso los estoy ilustrando con estas informaciones,
pero al final usted tiene que por lo menos ir pensando en una idea de negocio. Mire el video que acaban de ver. Todas esas personas que estaban ahí eran personas jóvenes, creo que personas que no pasaban 20 años en su momento cuando iniciaron ese proyecto. Y sin embargo lograron alcanzar la meta de tener un negocio privado. ¿Qué es lo que nosotros buscamos en cada uno de ustedes? Cada uno de ustedes tiene la capacidad de poder hacer negocio. Pero lo primero que yo tengo que saber es cuáles son mis habilidades. ¿Qué es lo que a mí me gusta? Si a mí me gusta la pintura, pues entonces yo puedo hacer un negocio donde yo pueda vender cuadros pintados, hacer pinturas, etcétera. Si a mí me gusta la belleza, sé cortar cabello, sé hacer uñas, entonces yo puedo pensar en un negocio de una sala de belleza. Si a mí me gusta hacer dulces, entonces yo puedo pensar en poner un negocio de hacer dulces de cumpleaños, etcétera. O sea, debo hacer cosas que a mí me gusten hacer. Y lo más importante es que cuando vamos a iniciar un negocio, un pequeño emprendimiento, que es lo que yo les estoy solicitando a ustedes, lo primero que debemos nosotros considerar es el recurso económico. Entonces, vamos a ajustarnos al recurso económico y vamos a emprender como se los digo, con un pequeño emprendimiento. Y luego ese pequeño emprendimiento te tiene que dar oportunidad para tú ir creciendo y lograr quizás un proyecto mucho más ambicioso. Entonces, ya luego de haber visto estos conceptos y hemos platicado sobre estos temas, ustedes están en la capacidad de desarrollar la tarea número 2. Y la misma consiste en responder unas preguntas que están allí. Define el término de proyecto, ilustre, de acuerdo al Ministerio de Economía y Finanzas, cómo se establece el concepto de proyecto, cuál es la importancia de los proyectos, qué significa formulación de proyecto, describa los pasos preliminares para la formulación de proyecto, cómo se define un problema y así sucesivamente usted debe desarrollar las 10 preguntas que aparecen allí. Algunas les pido que ilustren, otras no les pido que ilustren. Las que no les solicité ilustración, pues no las ilustren. Las que les solicité debe ilustrar. Los criterios que se van a considerar: desarrollo coherente, presentación de la ilustración, ortografía y puntualidad. Pero también hay una tarea número 3. ¿Por qué la tarea número 3? Recuerden, chicos, que la próxima semana ustedes no van a tener clase conmigo porque ustedes están invitados a participar de la docencia que se hace todos los trimestres. Llámese docencia, le pueden llamar charla, le pueden llamar seminario, ustedes le pueden llamar como quieran, pero realmente es una docencia que nosotros siempre, todos los trimestres, tratamos de orientarlos a ustedes con respecto a algún tema específico que les permita pues lograr siempre estar motivados, porque el objetivo de nosotros es mantenerlos motivados para que ustedes continúen estudiando, porque para nosotros es muy importante que ustedes continúen estudiando. Ahora, sí les digo una cosa: el día de la docencia, que es el próximo sábado, yo voy a participar también de la docencia y voy a pasar lista. Así que cada uno de ustedes debe participar de la docencia, porque el que no participa no va a poder desarrollar un pequeño taller que voy a dejar de esa docencia. Entonces, no puede faltar a la docencia. Esto se hace con mucho cariño para ustedes. Por favor, aprovechen estas oportunidades gratis. La facilitadora es una facilitadora de talla internacional, una chica formada incluso en el extranjero, y créanme que ustedes van a recibir muchos beneficios con esa docencia. Así que yo espero que ustedes participen de la misma. Y bueno, nada más me queda desearles que pasen un feliz fin de semana y exhortarlos pues a participar activamente de la docencia y también a cumplir con sus asignaciones, o sea, entregar sus actividades o desarrollar sus actividades a tiempo, para evitar luego que estén estresados porque dejan todo para lo último, y luego sabemos que al final del trimestre siempre hay muchas actividades, entonces se van a complicar pues y van a estar estresados. Entonces yo les exhorto a que ustedes cumplan con sus entregas a tiempo, hagan sus actividades todos los días, traten de desarrollar alguna actividad para que no dejen todo para el final del trimestre.
Así que sin más, pues fue un placer haberles atendido el día de hoy. Espero que esta clase haya sido de su agrado y nos vemos el siguiente sábado. Hasta luego.